Capítulo 43. Enfrentamiento en la montaña Glenbowl 2. Cuando la barrera se cerró, se formó un marcado contraste entre el interior y el exterior. Los drones invadieron los cielos, y los espectadores, desde el centro urbano de Vale hasta los desiertos de Bakuo, observaron cómo la esfera resultante se estrellaba contra el suelo con furia explosiva, con fracturas reverberando a su alrededor mientras la energía roja circulaba como una tormenta de fuego, elevándose hacia los cielos como una columna de luz. Y luego, devastación. Más de la mitad de las imágenes de las cámaras se cortaron en un instante, y las que quedaron lo grabaron todo. El área inmediatamente circundante a los hechiceros quedó destruida, con los fragmentos más pequeños de roca, polvo e incluso gotas de agua desintegrándose. Se extendió como una onda expansiva, disparándose en todas direcciones, levantando edificios enteros de sus cimientos, enviando vidrio y concreto como ráfagas en espiral de viento contaminado, mientras las estructuras desaparecían de la vista en un abrir y cerrar de ojos. Cualquier humano, fauno o grim atrapado en tierra de nadie corría el mismo destino. Su carne era despojada, sus huesos se convertían en vapor y estallaban en corrientes de sangre como espaguetis hasta que incluso eso desaparecía. Los cielos se despejaron, los Bulleats, Nevermore y todos los demás combatientes voladores desaparecieron de la existencia, y solo quedaron las aeronaves de gran altitud. Cientos, si no miles, murieron en un instante, el abrupto final de sus vidas ensombrecido por el rugido ensordecedor de incontables cortes invisibles que aniquilaban todo a su paso, dejando un círculo de muerte de 200 metros de ancho en todas direcciones, y solo habían pasado unos pocos segundos desde que comenzó. Los efectos fueron inmediatos. En las calles de los reinos azotadas por los disturbios, la gente guardó silencio, mirando fijamente sus pergaminos, las pantallas digitales e incluso las pantallas dentro de los escaparates de las tiendas. En Beacon, los restos de los equipos Ruby y Pyrrh hicieron prácticamente lo mismo, algunos observando en silencio atónito mientras otros se cubrían la boca y cerraban los ojos, sabiendo quién estaba en el centro de todo, pero en otro lugar, ocurrió un impacto mucho peor. Después de pasar por las cuevas debajo de la Academia Atlas, Pyrrha extendió una palma, enfocando su poder de doncella mientras llamas verdes se encendían alrededor de sus ojos, abriendo las puertas selladas con un clic audible, y luego, la invencible muchacha jadeó, apretando los brazos mientras una ráfaga de viento contaminado salió de la bóveda como un huracán, llenándola de tal miedo que casi la dejó inconsciente, pero en el último momento, Ozma los protegió con una barrera, y mientras miraba a través de la neblina verde, los ojos del inmortal se abrieron. El sello. A través de aquellas puertas predestinadas, donde una vez hubo verdes prados y una luz solar eterna, fue reemplazado por una vorágine de caos abrumador. Los cielos azules se habían vuelto oscuros, invadidos por nubes de tormenta mientras la lluvia y los relámpagos golpeaban el suelo, dejándolo negro, y mientras el viento aullaba, las sombras pululaban arriba, tal como había sucedido en Mistral. Espíritus malditos. Incontables cantidades de ellos fluyeron desde el reino maldito, solo para ser arrastrados hacia el centro de la cámara como arroyos que fluyen hacia el mar, iluminando un objeto distante mientras absorbía su energía. Pyrrha hizo una mueca. Profesor, ¿qué está pasando? Ozpin miró hacia adelante y dijo, se está deshaciendo. ¿Qué es? La delgada barrera entre nosotros y lo que nos aguarda en el olvido. Tenemos que movernos, ya. El inmortal siguió adelante con ella a su lado, observando cómo la realidad artificial a su alrededor se elevaba y se disolvía en cenizas, con un entendimiento en mente: si esto continuaba, el sello colocado sobre el reino maldito se disolvería y sus habitantes serían libres una vez más. Millones de años de acumulación surgirían como un tsunami y cubrirían el mundo con espíritus malditos una vez más. Apenas habían dado unos pasos cuando los invasores reaccionaron, con una masa arremolinada de almas chillonas que estallaron en el suelo como tornados, formando charcos de energía arremolinada. Pyrrha tembló al ver como un brazo, más largo que el cuerpo entero de cualquier ser humano, se extendía y terminaba no en una mano, sino en un montículo de carne negra en forma de gancho, hundiéndose en el suelo, seguido de otros tres, arrastrando un cuerpo de mugre y sombra, mientras unas piernas laterales se arrastraban torcidas, poniéndose lentamente de pie mientras los huesos encajaban en su lugar de forma audible. Un rostro envejecido cubierto de oscuridad con un singular ojo brillante les sonrió con una boca llena de dientes podridos. Ozpin levantó su bastón, haciendo estallar sin contemplaciones la parte superior del cuerpo del objeto hasta convertirlo en nada, y mientras caía de nuevo a la piscina, más y más burbujas subían a la superficie, cada una proveniente de las profundidades de las pesadillas humanas.
El director siseó. Están tratando de detenernos. Docenas más se abrieron paso hasta la superficie, incluso cuando la reliquia distante intentaba atraerlos, como si supieran lo que se avecinaba y estuvieran haciendo todo lo posible para permitir que sucediera. Dentro del conflicto de dominios un tren retumbaba a través de la campiña japonesa, con campos cubiertos de nieve salpicados de árboles y arbustos sin hojas que pasaban ante las ventanas, sus pasajeros congelados en el tiempo, algunos mirando al horizonte mientras otros se miraban entre sí o incluso miraban sus teléfonos. Pero un hombre de pelo blanco y ojos de un azul cegador estaba sentado cerca del final, sonriendo pasivamente mientras miraba a su derecha, a un espacio donde el tren se distorsionaba cada vez más a medida que miraba hacia abajo, hasta que el piso cedió y se convirtió en una espiral de color, sangrando en un rojo profundo, y al final, había un santuario de carne, huesos y calaveras. Buggy y Sukuna permanecieron en extremos opuestos, con un paisaje borroso entre ellos mientras sus dominios se enfrentaban. No hubo tiempo para la precaución, ni momento para planificar qué hacer a partir de ahora. Buggy Itadori sabía, por encima de todo, que había un cronómetro sobre sus cabezas y que necesitaba aprovechar cada segundo. La nave atravesó el vagón del tren, pasando junto a las figuras centrales de su vida y hacia lo desconocido en dirección al rey de las maldiciones, que esperaba pacientemente su llegada, para encontrarse en un lugar extraño donde el cielo ardía rojo y el suelo de metal zumbaba gracias a un motor invisible. Los ojos de Yuji ardieron de color amarillo, lanzando una patada desde su derecha, recibiendo un golpe en la pierna por parte del rey de las maldiciones, recuperando el equilibrio, lanzando un golpe de izquierda mientras Sukuna contraatacaba con un golpe de derecha, sus puños chocando en el vacío, enviando una onda de choque a su alrededor. Cambiaron de manos, chocando una y otra vez, impulsados por el impulso natural de sus dominios en colisión, los hechiceros se movieron a velocidades más allá de la comprensión, con energía maldita crepitante y una miríada de colores ondeando como la brisa mientras sus realidades en competencia se negaban a ceder. Habían pasado 5 segundos. El vagón del tren se movió a su alrededor. Faltaban pisos y techo, reemplazados por una niebla roja que fluía. Los asientos ahora estaban ocupados por cráneos de vaca en descomposición. Cuando Itadori lanzó otro gancho de derecha, Sukuna se agachó, girando sobre sus talones, el caído se estrelló contra el estómago de la nave con una patada, haciéndolo tambalearse hacia atrás, con los brazos en desorden. La brillante sonrisa de Sukuna se ensanchó, avanzando como un rayo, empujando al adolescente por el aire con su palma derecha, haciendo retroceder su izquierda, avanzando, sus nudillos robados se estrellaron contra la cara de Yuji, destrozando su nariz en el impacto mientras la sangre brotaba en el aire, enviándolo a volar hacia atrás. Habían pasado 10 segundos. El rey de las maldiciones no le dio la oportunidad de aterrizar, levantando los dedos. Sigues siendo un renacuajo en un estanque de serpientes. El radio del dominio de Sukuna se redujo, intensificando el bombardeo contra la barrera de su oponente, y aparecieron grietas irregulares a lo largo del exterior, la esfera se ajustó de repente, retrocediendo a medida que las fallas rotas se rellenaban y reemplazaban, como si se hubiera adaptado a sus tácticas cambiantes. El caído tarareó, mirando al adolescente mientras aterrizaba, sus palmas clavándose en el suelo artificial. El mocoso era demasiado inexperto como para cambiar la potencia, el alcance o incluso la barrera de su dominio sobre la marcha, incluso si eran más fuertes que uno normal. Eso solo podía significar, el cambio era una propiedad del propio dominio. De repente, Buggy extendió la mano, colocando su nariz en su lugar con sus dedos y, mientras se escuchaba un crujido y la sangre fluía libremente, el recipiente se extendió, extrayendo el líquido de forma antinatural y formándolo en una esfera endurecida. Itadori adoptó una postura de lanzador, lanzando el orbe condensado como una pelota de béisbol que estalló en una tormenta de granizo de púas dentadas, rompiéndose y disolviéndose mientras Sukuna las desmantelaba con facilidad, liberando una nube de neblina roja, cegando a la pareja. Un destello de movimiento obligó a Sukuna a lanzar una descarga, con cortes precisos que atravesaron la nube y no revelaron nada más que... Una sombra cruzó por encima mientras Yuji corría a lo largo de las paredes y pateaba el techo de su propio dominio, clavando su espinilla en la cabeza de Sukuna. La fuerza repentina lo hizo tambalearse y la escena fuera de las ventanas del tren cambió en el proceso. Habían pasado 15 segundos. Sukuna se recuperó, agarró al adolescente por la pierna, tirándolo hacia abajo, clavándole la palma de la mano en la cara mientras las heridas destrozaban el costado de su cara, exponiendo músculos y huesos.
Yuji Itadori ignoró el dolor, apretando el puño y asestó un zurdazo en la sien del caído con un grito. El repentino golpe envió una descarga estática a los oídos de Sukuna, recorriéndole el rostro y la mandíbula, seguida del rebote de energía maldita, cuya intensidad lo hizo resbalar hacia atrás. Mientras ambos luchadores recuperaban terreno, Sukuna gruñó, casi no estaba peor porque a Yuji le faltaba la mitad de la cara, con músculos y tendones expuestos a la brisa junto con la mayoría de sus dientes, y en ese momento, se oyeron voces extranjeras mientras la escena fuera de la ventana formaba algo cohesivo. Habían pasado 20 segundos. Tengen-sama. Le imploro que entre en razón. Este niño, una luz repentina iluminó el espacio, y al otro lado de las ventanas, la campiña japonesa se había desvanecido, reemplazada por la perspectiva de un bebé en una habitación iluminada por antorchas que parecía un antiguo santuario, extendiendo los brazos hacia una mujer de largo cabello blanco con 4 manitas regordetas. Sin embargo, su atención estaba fija en su sirvienta cercana. Su voz se escapó como una suave melodía. ¿Este niño es qué? ¿Un presagio? Pasas demasiado tiempo con los clanes si crees esas tonterías, pero ¿por qué no le preguntamos? Ella levantó al bebé, sonriéndole pasivamente. Bueno, habla, pequeño. ¿Eres un presagio? Una parte de mí desea decir que sí, pero, una pequeña mano le agarró la nariz, seguida de la risa de un bebé, lo que hizo que sus ojos se suavizaran. Otra parte me dice que no le preste atención. Tal vez este sea el cariño paternal del que tanto he oído hablar. Ella lo acercó a su pecho. Quédate tranquilo. Tu madre no dejará que te lastimen, incluso si debo mantenerte en secreto. Tengen miró lentamente a su asistente. Anúncialo como muerto. Haré que te maten por cualquier otra cosa. El hombre salió corriendo, de inmediato. La pareja no había dejado de luchar ni un momento. Yuji no había reaccionado a la información, pero Sukuna, una sombra había cruzado su rostro, sus brillantes ojos rojos irradiaban una rabia tácita. Levantó una mano, y antes de que Yuji pudiera reaccionar y poner cualquier tipo de defensa contra ella, Sukuna estaba frente a él, golpeando su garganta con el antebrazo, hundiéndola hacia adentro, usando su impulso para arrojar el recipiente lejos, levantando una mano y en un abrir y cerrar de ojos, el santuario malévolo se intensificó, rompiendo el dominio de Itadori en una lluvia de fragmentos negros rotos que se hicieron añicos contra el suelo. En un momento, Yuji tenía una mano en el suelo, la otra en su cuello, tratando de respirar, y luego, su piel había desaparecido. La capa superior de carne de Itadori se quemó en un abrir y cerrar de ojos, desgarrando la mitad superior de su túnica con ella, destrozada y arrastrada por la brisa en un chorro de tela y carne, reemplazada por las capas de color rojo oscuro de músculo y sangre debajo. Sukuna observó cómo el cuerpo del recipiente sufría espasmos, pero en cuestión de momentos, Yuji se obligó a bajar y una pequeña barrera de luz azul se extendió desde su núcleo, llevando el ataque a una breve pausa. Nuevo estilo de sombra. Dominio simple. La ciudad continuó desintegrándose a su alrededor, girando a su alrededor como crecientes nubes de polvo, y si se le permitía continuar, una de dos cosas terminaría esto aquí y ahora. Muerte por fuego. O inmolación. Incluso en su estado dividido, el santuario malevolente tenía poder más que suficiente para eliminarlo de la existencia. Sukuna esperó pacientemente, contando los minutos hasta que incluso esta frágil barrera se derrumbara. ¿Qué harás ahora, mocoso? ¿HMM? Fue entonces cuando el rey de las maldiciones notó que la sangre brotaba del interior del cuerpo del recipiente, inundando sus heridas y endureciéndose como costras irregulares. No es lo suficientemente competente para usar la técnica de maldición invertida junto con un dominio simple, por eso está usando ese repugnante cuerpo suyo, ¿pero por qué? Ha usado su dominio 2 veces. No hay posibilidad de que vuelva a dispararlo. Sus reservas de energía maldita ya deben de haberse agotado, pero esa mirada decía algo más. ¿En qué estará pensando ese mocoso? Correr era imposible, y eso significaba que, la única opción a disposición de Yuji Itadori, era para atacar. Mientras la sangre corría sobre su carne destrozada, rápidamente formó una estructura cristalina a su alrededor, cubriendo todo su cuerpo con una densa armadura. En un momento de bravuconería o absoluta estupidez, Yuji desafió toda lógica y razón, hundiendo un pie en el destrozado paisaje y corriendo hacia la pesadilla que lo rodeaba mientras su barrera se hacía añicos. Sukuna resopló. Es como un pez que se revuelve en el fregadero, no puede darse cuenta de que ya está acabado.
El rey de las maldiciones se lanzó desde el santuario en el centro de su dominio, sus ojos rojos brillaban contra los cielos contaminados, su sonrisa robada de dientes afilados no hablaba de nada menos que locura. Aterrizó con un golpe horrible, sus palmas rozando la superficie por menos de un segundo antes de despegar a velocidades increíbles, cruzando la distancia entre ellos en un instante, y para entonces, trozos enteros de la armadura de Itadori habían volado. Sukuna apareció detrás de él. ¿Cómo esperas moverte cuando estás cubierto de esa basura? Su puño se estrelló contra la parte posterior de la nave, enviando hendiduras a través de su torso y hacia el otro lado, su mirada se entrecerró, dándose cuenta de que el mocoso había protegido sus órganos vitales mucho más que cualquier otra cosa. La fuerza impulsó a Yuji hacia el santuario. Aún así, el caído apareció a su lado, asestó una patada que le destrozó las costillas y luego se abalanzó sobre el otro, juntó las manos y soltó una torre de desmantelamientos que le cortaron los tendones, haciéndolo caer hacia atrás. Sukuna corrió hacia él antes de que el hechicero pudiera tocar el suelo, apareciendo en lo alto, agarrando al adolescente por la cara, tambaleándose hacia atrás y luego tirándolo al suelo con suficiente fuerza para derribar edificios, y donde la mayoría de los hombres se doblarían y morirían en el acto. Si es solo dolor, Yuji Itadori nunca se detendrá. El ojo de la embarcación cobró vida y miró fijamente los brillantes orbes rojos de Sukuna, y con un crujido audible, tragó algo, juntó sus manos. La expresión de Sukuna cambió, viendo como los ojos de Itadori ardían mientras grietas rojas se extendían a lo largo de su esclerótica. Expansión del dominio. Horizonte infinito. Una esfera comprimida atrapó a la pareja, envolviéndolos en sus oscuros confines una vez más. Antes de que el dominio pudiera siquiera asentarse, el puño endurecido de Yuji se estrelló contra el rostro de Sukuna, sacándole los dientes de la boca mientras su guantelete explotaba en metralla, salpicando el suelo como trozos de vidrio roto. Cuando el rey de las maldiciones perdió su control, las palmas de Yuji agarraron el suelo, apretándolas tan fuerte que se abrió paso, usando su agarre, la nave arremetió, con un pie en el suelo, el otro voló por el aire, y cuando hizo contacto con la mejilla de Sukuna, una voz resonó en la mente del hechicero. Itadori, diles a todos, chispas oscuras bailaron entre la pareja. He tenido una vida bastante buena. Sukuna siseó, sintiendo la oleada de energía maldita rebotar alrededor de su cráneo mientras el rojo llenaba su visión, su cuerpo robado temblaba mientras sus manos sufrían espasmos, sintiendo que la carga crecía cada vez más. Fue una patada de Magi bendecida por las chispas del negro. Yuji gritó, sus ojos brillaron rojos, su armadura restante explotó mientras seguía adelante, enviando a Sukuna a volar por los aires con una furia explosiva, seguido por un rastro de energía crepitante, iluminando el espacio contaminado entre sus realidades en conflicto mientras se estrellaba contra su propio santuario. La escena fuera de las ventanas cambió, revelando el punto de vista de un Sukuna un poco mayor que antes, tal vez de 5 o 6 años, sentado en los escalones del santuario religioso de su madre con ella a su lado en la oscuridad de la noche, iluminado solo por la luna arriba. Él preguntaba, «Madre, ¿por qué me odian?» Tengen tarareó, «Supongo que por la misma razón que me desprecian». «¿Te odian? Pero, ellos, adorarme? Es porque les brindo un servicio indispensable, no es que me importe. Esas barreras evitan muertes innecesarias». «Mamá, no me estás respondiendo». Ella le acarició el cabello con cariño. «Siempre tan impaciente. Sin embargo, mi paciencia es la razón por la que algunos me encuentran repugnante». «¿Paciencia? Soy viejo, querido. Periódicamente, mis seguidores necesitan preparar un recipiente para que lo absorba. Puede que sea necesario para conservar mi humanidad, y es lo que me permite seguir amándote, pero cada vez que extiendo mi vida, la quito de otro ser. Es natural que la gente se resienta por eso. ¿Así es como te sientes? No me importa de ninguna manera. ¿Te importa lo que piensen? No sé», ella atrajo al niño hacia sí. «Ten esto en cuenta. Si no fuera egoísta, no estaría aquí, ni tú tampoco. Mientras seas fuerte y les des una utilidad, su odio se mantendrá, pero no actuarán en consecuencia. Con eso, puedes seguir tus caprichos a tu antojo». Tengen sonrió. «Quizás te honren algún día». Incluso cuando los escombros caían, Yuji Itadori sabía que no era suficiente. Podía sentir que su dominio ya se estaba desmoronando, y el santuario malévolo no hubo suficiente tiempo, tendría que arriesgarse. El hechicero mordió y tragó saliva. «Ya casi es la hora. Prepárense, ustedes dos.
Al mismo tiempo, Sukuna se empujó fuera de su santuario, enviando fragmentos de hueso a dispersarse, mirando a través del espacio multicolor hacia su objetivo, sintiendo que la barrera del recipiente continuaba resistiéndose, lo que lo obligó a ejercer más y más presión. Este cuerpo no debería estar tan descompuesto como para afectar tanto mi rendimiento. Tiene que ser algo más, un juramento vinculante. Ah. Bueno, ese es tu juego, mocoso. El dominio de Yuji Itadori había heredado esa repugnante adaptabilidad suya, y por lo que Sukuna pudo deducir, cuanto más rastreaba y comprendía el alma de su oponente, mejor equipado estaba para contenerlo y enfrentarse a él. Esos estallidos indecorosos de recuerdos eran una prueba de concepto. Tenía que ser automático, pero incluso entonces, el patético niño no conectó suficientes ataques para delinear completamente su alma. Entonces, ¿por qué pudo resistir durante casi medio minuto cuando su barrera debería haberse roto en un segundo? ¿Fue? ¿Él lo hizo? El rey de las maldiciones siseó, levantando su mano, entrelazando sus dedos mientras llamas parpadeantes de energía roja ardían a lo largo de las puntas. Miserable. Cuando el dominio de Yuji comenzó a romperse, el recipiente clavó su pie derecho en el suelo y, con un parpadeo, Sukuna parpadeó y el adolescente estaba justo frente a él. Su ojo tenía una costra endurecida que se extendía en todas direcciones. Manipulación de la sangre. Escama roja que fluye parcialmente, todo sucedió a la vez. El santuario malévolo irrumpió, destrozando el brazo y la pierna izquierdos del adolescente, haciéndolos volar, pero al mismo tiempo, la mano derecha de Yuji se cerró a escasos centímetros de la barbilla del caído, y antes de que pudiera golpear, te dejo el resto a ti. Goteaba con chispas negras. Se escuchó un crujido horrible cuando Itadori hizo contacto. Destello negro. Una tormenta eléctrica estalló a lo largo de la barbilla robada de Sukuna, enviando un chorro de rojo desde su boca mientras sus ojos se ponían en blanco. Sacudidas negras estallaron en los cielos, rebotando en los pedazos descascarados de su dominio, chocando contra el suelo mientras trozos de concreto se elevaban y caían, y mientras lo hacían, el rugido de Yuji atravesó el ruido abrumador del santuario malevolente, y siguió adelante, enviando a Sukuna a través del techo de su dominio con el sonido de vidrios rotos, enviándolo a volar muy por encima de las estructuras restantes de Mountain Glen, estrellándose contra una aeronave flotante mientras la avalancha de cortes llegaba a un final repentino. El santuario que estaba en el centro de todo se vino abajo. El hechicero se desplomó sobre sus rodillas, negándose a perder ni un segundo. Zarcillos sangrientos salieron disparados de sus extremidades faltantes, recuperándolas y colocándolas de nuevo en su lugar, y con el sonido de huesos quebrados, la embarcación se puso de pie, y ante el mundo entero, el vapor brotó de sus hombros, regenerando músculos y piel, recuperándose en instantes, pero las costras alrededor de sus ojos permanecieron, y aunque los que lo sabían casi habían desaparecido por completo, la expresión de su rostro era la misma que tenía ese día en Shinjuku. Yuji Itadori había encontrado su equilibrio. En la bóveda de reliquias del Atlas la lanza de Pirra voló con el viento, atravesando el interior blando de varias cabezas de mosca mientras desviaba una araña humanoide con su escudo, haciendo girar su arma en un rifle antes de poner una bala en su cabeza. De repente, la cazadora lanzó su escudo al aire, rodando mientras evitaba por poco ser arrastrada hacia su propia sombra por un par de manos oscuras cubiertas de limo, y con un movimiento de su dedo, el objeto se estrelló contra la cabeza invisible de la criatura. La pelirroja recuperó su escudo, dejando escapar un bufido y secándose la frente con la mano mientras el sudor corría por su rostro. Ozma disparó un orbe brillante al cielo que se dispersó en rayos de luz separados, envolviendo hordas enteras de pequeños espíritus malditos en un miasma ardiente hasta que sus restos fueron arrastrados hacia la reliquia distante. El inmortal tarareó: «¿Está bien, señorita Nikos? Tenemos que seguir adelante». Pirra tragó saliva. «Ese sí. Estoy bien. Es solo que, ¿por qué hace tanto calor de repente?» De hecho, el campo sereno fue reemplazado por una niebla de vapor que se calentaba rápidamente, convirtiendo el espacio etéreo en una sauna abrasadora, cercana rápidamente al punto de asar. Ozpin examinó los alrededores. Las bóvedas son tan estables como el sello que las protege. Cuanto más débil sea ese vínculo, más probable es que algo salga de ahí. Levantó su bastón y preguntó: ¿Lo sientes? De repente, Pirra se congeló y entrecerró sus ojos verdes. Las maldiciones desaparecieron. Arriba. Las nubes de tormenta de los espíritus malditos chillaban y volaban a lo lejos y sobre el horizonte como pilares de luz contaminada. La pura presión enviaba ráfagas de viento en todas direcciones. Pirra agarró su rifle.
¿Qué están haciendo? El inmortal recordó esto de Mistral, murmurando. Dagon. Ozma siseó. Es igual que antes. Pirra lo miró confundida. ¿Antes? Algo viene. Mientras hablaba, el suelo empezó a temblar, amenazando con desorganizar toda la bóveda a medida que el intenso calor empeoraba a cada segundo, y ante sus propios ojos, las montañas se alzaban en la distancia, abriéndose paso desde las profundidades como monumentos rocosos que sobresalían, y mientras la tierra temblaba cada vez más, sus cimas estallaron en una explosión ensordecedora, enviando una ola de ceniza y roca abrasadora hacia el cielo, disparándose hacia la tierra como cráteres llameantes que ennegrecieron las praderas circundantes. Del centro se alzaba un volcán que empequeñecía a los demás por kilómetros. Mientras sus hermanos seguían rugiendo en la atmósfera, se unió a ellos. De la explosión de lava sobrecalentada que siguió, una figura solitaria atravesó los cielos y desapareció entre las nubes. Dagon, ¿lo dijiste, no? Ozma y Pirra se quedaron heladas, sintiendo una presencia abrumadora detrás de ellas, mientras una voz anciana resonaba. Entonces, humano, ¿te importaría decirme cómo sabes ese nombre? Se obligaron a mirar, viendo una criatura baja, de piel pálida, que vestía una camisa suelta con una capa amarilla cubierta de puntos negros encima, sus pantalones y zapatos oscuros combinaban con el paisaje abrasador, pero lo único en lo que podían concentrarse, estaba el ojo gigante en su cabeza y el volcán que se elevaba sobre él. Pirra tembló, sacando algo que vio de los recuerdos de Yuji, eso es, el desastre ya estaba frente a Ozma, y con una palma extendida, el mundo se encendió, enviando una colosal ráfaga de fuego que rugió a través del inmortal, hasta la puerta de la bóveda, surgiendo en la caverna antes de precipitarse por el hueco del ascensor hacia la academia, haciendo que toda la estructura estallara en una explosión que podía verse a kilómetros de distancia. En su oficina, Hiromu Oda apenas podía parpadear antes de que la bebida en su mano hirviera y chisporroteara, y el mundo se convirtiera en un infierno. Pirra gritó, el calor puro se derritió a través de su escudo levantado, dejando una cicatriz roja en su brazo mientras instintivamente saltaba hacia atrás, pero, un brazo pálido agarró su rifle. Ese es uno. Ella lo soltó, alejando su arma con su magnetismo, para arrojar al espíritu maldito con ella, pero lo único que logró hacer fue arrastrar el brazo de Jogo en el aire. En ese breve momento, la pelirroja vio a Ozma. El inmortal se había desplomado en el suelo, un desastre ennegrecido de carne fundida, su cabello no era más que mechones quemados, completamente inmóvil. ¿Estaba muerto? Deberías concentrarte en ti misma, niña. Es lo que siempre hacen los humanos al final. Los ojos verdes de Pirra brillaron, pero antes de que pudiera mirar, la culata de su rifle se estrelló contra su cabeza con tanta fuerza que explotó en metralla. Ella cayó al suelo, el mundo era un torbellino, su labio temblaba, mirando fijamente hacia una muerte segura una vez más. ¿Por qué estás haciendo esto? Jogo se burló, su sombra se proyectó sobre ella y dio un paso adelante. Solo un humano pediría algo tan tonto. Pirra entró en pánico, levantó una muñeca y provocó que una erupción de hielo saliera disparada del suelo, solo para que él caminara a través de ella con un torrente de vapor. La tierra alrededor del espíritu maldito se encendió, su pequeña estatura parecía demasiado grande, quemando sus pasos en la tierra misma mientras extendía una palma, una llama masiva estalló antes de condensarse en una esfera del tamaño de una pelota de golf que dejó escapar un rastro de vapor oscuro. Pirra no podía hacer más que mirar fijamente sus feroces confines, con los ojos moviéndose en todas direcciones, buscando a alguien, a cualquiera que la ayudara, pero Ozma se había ido, y ella era, su mano se movió hacia una fuente de luz en la distancia. Jogo se paró frente a ella y dijo, esto hace 2. El mundo se encendió en una explosión conmocionante que surgió en todas direcciones, pero para su sorpresa, ¿qué? Está siendo devorado. El espíritu maldito siseó de repente, observando cómo su brazo se estiraba y se contorsionaba como si lo estuvieran arrastrando hacia un agujero negro, cercenando la extremidad al desaparecer en el vacío. Saltó hacia atrás, regenerando su brazo en un estallido de energía maldita. Cuando el humo se disipó, reveló a la invencible muchacha, temblando y jadeando, con sus manos aferradas a una lanza dorada adornada con un cristal azul brillante mientras absorbía lo último del brazo perdido de Jogo. La maldición bajó su postura. Esa maldita cosa. Una voz surgió detrás de él, proveniente de la entrada de la bóveda. Una bendición para algunos es una maldición para otros. Me lo dijiste hace mucho tiempo, ¿verdad, Ozma? La expresión de Pirra se elevó. General Ironwood. Estás vivo. Esa explosión debe haber, el líder pasó junto al cuerpo carbonizado de Ozpin.
Te lo explicaré más tarde. Trae la reliquia aquí y ponla sobre su pecho. Pero te di una orden. Ahora hazla. Mientras Pirra se ponía de pie, tambaleándose hacia el inmortal, el general se paró frente al espíritu maldito. Ese es el problema cuando son verdes. Todo el entrenamiento del mundo no los prepara para lo real, cuando la vida o la muerte se reducen a quien la desea más. La mente del desastre brilló cuando palabras inolvidables surgieron en su mente. Realmente deberías haber quemado todo hasta convertirlo en cenizas sin pensarlo dos veces, dejando de lado la raza, el futuro, todo hasta llegar finalmente a Satoru Gojo. Ese anhelo por alcanzar tus ideales. Eso era lo que realmente te faltaba. Las pálidas manos de Jogo se apretaron, una sonrisa brilló en su rostro. Humano, espíritu maldito, solía pasar mis días soñando con cuando podríamos intercambiar lugares, pero ahora mismo, solo quiero algo para quemar. Con el destello de su cabeza, el volcán sobre su cráneo entró en erupción, arrojando un rayo de lava sobrecalentada hacia el general, quien, en lo que solo podría llamarse un acto suicida, apoyó los brazos, pero, donde la carne debería haberse derretido y el hueso debería haberse dispersado en la nada. Hironuot se mantuvo firme, incluso cuando la escoria se endureció y goteó al suelo. Los ojos de Jogo brillaron mientras observaba cómo tenues hebras de niebla verde azulada caían de los brazos del hombre. Energía maldita. Hironuot se puso de pie, crujiendo su cuello. Después de lo que pasó en Mistral, hubo que tomar medidas para asegurar mi supervivencia, y dio la casualidad de que alguien dejó atrás su investigación, lo suficiente como para que Polendina la intentara. El general agarró su uniforme andrajoso, arrancándoselo mientras el metal endurecido se extendía por todo su cuerpo. Levantó una mano. Entonces, ¿qué dices, Curse? Veamos si puedes quemar mi determinación. Jogo esbozó una sonrisa. Casi olvido cómo se siente después de todos estos años, la energía maldita parpadeó mientras se reía entre dientes. Mirar hacia abajo a una hormiga. Antes de que Hironuot pudiera responder, la maldición se había lanzado desde el suelo, levantando una pierna mientras ráfagas de fuego se extendían detrás de él, alcanzándolo en instantes, golpeando un pie contra su torso blindado, llevándolo lejos hacia los cielos, seguido por un rastro de llamas cayendo. En la montaña Glen. Sukuna se estrelló contra la parte inferior de una aeronave flotante, abriéndose paso a través del revestimiento metálico, los componentes electrónicos y secciones enteras de la tripulación antes de emerger al cielo una vez más en una tormenta de chatarra que caía. El rey de las maldiciones aterrizó, llevándose un dedo a la mandíbula y volviéndola a colocar en su lugar con un crujido. Esas costras alrededor de sus ojos, no hay duda, Flowing Red Scale es una extensión de la técnica heredada del clan Kamo, manipulación de sangre, que permite a su usuario controlar casi todos los aspectos de sus entrañas. Incluso en su época, Sukuna nunca le había prestado mucha atención a esa familia. Tenían prestigio, pero su potencial era mediocre, limitado por la cantidad de líquido rojo que podían retener sus cuerpos, y al terminar de luchar, la carne siempre estaba bastante seca. Pero ahora, se había convertido en un dolor de cabeza a un nivel completamente diferente. Todo porque, el sol se oscureció cuando una sombra pasó fugazmente por encima, estrellándose detrás del rey de las maldiciones a la velocidad del rayo. Sus ojos rojos brillaron mientras giraba, Kenjaku simplemente tenía que jugar a ser Dios. Buji estaba agachado, levantando los brazos a los costados mientras pedazos de metal y vidrio se elevaban a su alrededor, luciendo completamente extraños. El cabello de la nave había crecido más largo, salvaje y deshilachado como la melena de un león, la esclerótica de sus ojos se tornó negra con líneas rojas que se arqueaban hacia sus pupilas amarillas en espiral, ambas rodeadas de costras endurecidas. Itadori levantó un puño ennegrecido, cubierto de rastros irregulares de sangre en capas, sus uñas afiladas y alargadas, hablando con una boca llena de dientes afilados, con 3 faltantes, manipulación de sangre. Sincronización entre almas. En preparación para este momento, Buji Itadori había reemplazado varios de sus propios dientes con falsificaciones hechas de su sangre, imbuidas con suficiente de su energía maldita y la de sus hermanos para convertirlos en objetos malditos, y al abusar de su biología única, el hechicero no solo pudo reponer sus reservas a mitad de la pelea para continuar lanzando su dominio, pero a través del enfoque mejorado otorgado por su dominio y las chispas negras, él y sus hermanos ingresarían simultáneamente a la zona, integrando sus almas compatibles para permitir que los 3 operaran como uno solo.
Con eso manejando la escala roja fluyente, y Kechizu produciendo sangre con energía maldita, Yuji Itadori, luciendo más como una maldición que nunca antes, podía concentrarse completamente en lo que tenía frente a él. Sukuna lo fulminó con la mirada, mientras el viento le agitaba el pelo robado. 3 tontos en lugar de uno solo hacen al tonto más grande que antes. Bueno, entonces, Yuji se movió primero, un solo paso que parecía un salto masivo, apareciendo en el aire frente al rey de las maldiciones, quien deslizó una mano, fallando al adolescente que desapareció de la vista. El resonante corte voló a través de un edificio cercano, cortándolo por la mitad. Mientras caía, Yuji reapareció al lado del caído, clavándole una rodilla en el cráneo y haciéndolo rodar por todo el avión a una velocidad vertiginosa. Itadori no perdió el tiempo, juntó sus manos y frunció los labios mientras una boca gigante emergía sobre su estómago, haciendo prácticamente lo mismo. Manipulación de sangre. Onda carmesí. Un tsunami de sangre salió disparado de su torso mientras vapor sobrecalentado surgía de su boca, y ambos se encontraron a lo largo de la superficie de la nave, creciendo explosivamente en todas direcciones y elevándose muy por encima mientras la sangre hervía en la atmósfera. A este ritmo, cualquier cosa que engullera se cocinaría desde adentro hacia afuera antes de que el veneno pudiera hacer efecto. Sukuna resopló, estrelló un talón contra el suelo, abriendo un agujero circular en el revestimiento y cayendo al piso de abajo, sabiendo que el adolescente no arriesgaría las vidas de los que estaban adentro. Avanzó por los pasillos de metal, una descarga de cortes invisibles convirtió en pasta a cualquiera que tuviera la mala suerte de bloquear su camino, y pronto, el techo estalló cuando Itadori cayó para encontrarse con él, siendo agarrado por la cara y estrellado contra una pared tras otra, mientras Sukuna cargaba a través de la aeronave, arrancando componentes clave y cortando la carne de la nave sin preocuparse hasta que irrumpieron en la sala de control. Yuji de repente se levantó de un salto, abriendo mucho la boca mientras la energía maldita surgía alrededor de sus dientes afilados. Con un repugnante chapoteo, aplastó la mano de Sukuna en un estallido de sangre, inclinándose hacia adelante y escupiendo una mezcla volátil de su sangre y los dedos cortados del caído en su cara, cegándole 2 de sus ojos. La nave intentó arrancarle el torso de una patada, pero el rey de las maldiciones lo atrapó por su cabello alargado, arrojándolo contra varias piezas de maquinaria antes de arrojarlo hacia la tripulación, que estaba apoyada contra una pared, lanzándoles una andanada de cortes. La boca en el estómago de Yuji se convulsionó, vomitando una oleada de sangre que se estrelló contra la ola de desmantelamientos, deteniéndolos en seco, endureciéndose en ladrillos sólidos de masa cortada que el adolescente pateó hacia el caído. Sukuna bailó entre ellos, cada movimiento de su mano era un patrón intrincado que atravesaba la sangre solidificada como si fuera aire, saltando en el aire, arremetiendo para devolverle una patada al adolescente con furia explosiva. Yuji lo atrapó, girando sobre sus talones mientras el sólido se convertía en líquido, atacando con un zarcillo de su propia sangre, envolviéndolo alrededor del brazo de Sukuna, tirando de él antes de que pudiera cortarlo, y con una carrera inicial, Yuji cargó a través de la sala de control, completamente perdido de la vista frente a él. El mundo se desvaneció en la nada. Y cuando su puño izquierdo chocó con el brazo extendido de Sukuna, la energía maldita brilló en negro. Destello negro. El golpe repentino empujó el brazo de Sukuna fuera de su curso, y con su estómago expuesto, el antiguo hechicero grunó. Se está volviendo más rápido y más fuerte cuanto más dura esto. Bien, me has obligado a actuar, mocoso. Por razones desconocidas, la mano del caído alcanzó el brazo de Yuji, aunque no para detener su ataque. La derecha de Yuji chocó con carne sólida mientras la realidad giraba en un horizonte singular, goteando en un mar de momentos infinitos. Destello negro. Mientras oscuros rayos se derramaban en todas direcciones, el área alrededor de Sukuna se distorsionó de repente, liberando una oleada explosiva de energía maldita que hizo explotar la mitad de la sala de mando hacia afuera, cayendo sobre la ciudad golpeada de abajo, pero, Sukuna no estaba allí. En un abrir y cerrar de ojos, imágenes dibujadas a mano, como hechas con tinta y bolígrafo, aparecieron en el aire, trazando un camino de movimiento que terminó justo detrás del adolescente. El movimiento repentino hizo que el adolescente entrara en pánico. ¿Qué? Una mano impactó su espalda, y mientras el adolescente giraba para encontrarse con el rey de las maldiciones, el mundo se volvió plano y por un breve momento, no pudo moverse, presionado contra una imagen fija que miraba al mundo. ¿Fue esto? Hechicería de proyección. Su anfitrión tenía la técnica Zenin. Sukuna sostenía lo que parecía un pergamino con una imagen del adolescente dibujada a mano sobre su superficie.
Emakimono. Ya no los hacen como antes, ¿no crees? Sus ojos brillaron. Mocoso. El rey de las maldiciones arrojó el pergamino al aire, retrocediendo un puño, y con el sonido de cristales rotos, el puño de Sukuna se estrelló contra el estómago de la nave, enviando un estallido de sangre a brotar de su boca, y mientras volaba hacia los controles, Sukuna cruzó los brazos a la altura de las muñecas y antes de que pudiera hacer algo, el avión explotó en pedazos de metralla perfectamente cortados y la tripulación cayó en un estado prácticamente idéntico. Yuji no pudo reaccionar, sus brazos fueron cortados mientras caía hacia la ciudad de abajo, mientras intentaba disparar sinuosos rastros de sangre para reconectar las extremidades, solo para que fueran aniquiladas en un abrir y cerrar de ojos. Sukuna corrió a lo largo de los escombros en llamas, como si fueran escalones en el suelo, pateando al adolescente en el estómago, regenerando su mano faltante para golpear su rostro, enviándolo a estallar a través de trozos de metal quemado, su voz resonando sobre los sonidos del fuego en el aire. ¿Qué pasa? No voy a usar mi técnica para separar nuestras almas. El caído apareció en lo alto, con las manos levantadas hacia los cielos, y las bajó como martillos sobre el cráneo del adolescente, pelando su piel como la de un vegetal en esa fracción de segundo. Sukuna se rió, ¿o es porque no puedes? No creas que no me he dado cuenta de que no puedes seguir el ritmo sin juguetear con ese asqueroso cuerpo tuyo. La forma del antiguo hechicero se dispersó en una serie de imágenes dibujadas a mano, apareciendo detrás del adolescente, asestando una patada en su columna vertebral, enviando ondas de choque de cortes a sus piernas, mientras el resonante empujón lo enviaba volando a través de cuerpos cortados. Me pregunto cuánto tiempo podrás mantener esto. Un repentino resplandor invadió la atmósfera cuando Sukuna juntó sus manos. Yuji entró en acción, gritando el nombre de su hermano mayor mientras un anillo de sangre emergía de su espalda, girando en espiral mientras rastros de color rojo salían disparados de su costado izquierdo, atravesando los cielos, esquivando y zigzagueando entre los escombros. Se estrellaron contra sus miembros amputados en el último segundo, uniéndolos. Expansión del dominio, santuario malévolo. Horizonte sin fin. En Beacon, cuando el cielo se iluminó y la fuerza aérea atlesiana se convirtió en cenizas, se vio una esfera flotante de oscuridad absoluta en el centro. Al mismo tiempo, los restos de los equipos Ruby y Pearl se habían reunido en el dormitorio del primero, mirando una pantalla iluminada mientras se mostraban imágenes de Mountain Glen al mundo. Yang se cruzó de brazos. No puedo decir quién está ganando. Wei se mordió la mejilla, sentada con una taza de té temblorosa en las manos. Es casi imposible pensar que alguien pudiera hacerle luchar tanto. Siempre parecía tan, Nora asintió. ¿Intocable? Nunca había visto a Yuji tan atrás. ¿Crees que él? Ren negó con la cabeza. Por ahora se las arregla bien. Solo podemos esperar que gane, de alguna manera. Siempre que se mete en estas situaciones, encuentra una solución. No hay razón para que no pueda hacerlo esta vez. Ruby rompió su silencio, sentándose con la capucha puesta. Está disminuyendo la velocidad. Yang bajó los brazos. ¿Estás bromeando? Solo se ha vuelto más rápido. No es eso lo que quiero decir. En la pantalla, la barrera se rompió y los combatientes cayeron en una sección aplanada de la ciudad, con sus dominios destruidos como antes. Sukuna resultó herido, pero no parecía estar peor, pero Yuji, el barco jadeaba, sostenía una mano sobre uno de sus ojos mientras la sangre fluía de su nariz. Itadori se tambaleó de repente, apenas logró recuperarse antes de caerse, hundiéndose sobre una rodilla y mirando hacia arriba. Ruby señaló el lado derecho de su rostro. Su orbe amarillo, una vez brillante, se había apagado y desvanecido, con un fluido rojo negruzco fluyendo por su rostro. Creo que ese ojo está ciego. No está reaccionando como el otro. Wei se puso de pie y dijo, entonces podrá arreglarlo como lo hizo antes. No lo creo. Ya lo habría hecho si pudiera. Nora le dio un codazo. ¿Qué? ¿Se quedó sin batería? La guadaña negó con la cabeza. Creo que es su cerebro. Cada vez que Yuji hacía esa bola negra, sus reacciones se volvían más lentas. Lo veo. Se está agotando intentando seguir el ritmo. Yang parpadeó. ¿Qué estás diciendo? Que él creo que está perdiendo. En Mountain Glen Yuji tosió, con la vista desviada. Me duele, como si me estuvieran dando un mazazo en el cráneo. No puedo creer, es increíble pensar que Gojo Sensei pudiera siquiera funcionar con esto. La nave parpadeó. Él realmente era el más fuerte. La voz de eso resonó en su mente. ¿Estás bien? Desvíe el retroceso a uno de tus nervios oculares.
Sé que no es lo ideal, pero me estoy quedando sin piezas para sacrificar aquí arriba. No te preocupes. Aún puedo luchar, gracias a ti. Usar a Winking fue una buena salvación. Buji se puso de pie temblorosamente, cerrando su ojo muerto. Déjame el resto a mí. Después de usar su dominio 4 veces en tan poco tiempo, Buji Itadori estaba empezando a sufrir los efectos del agotamiento de la técnica maldita, habiendo desviado el daño a varias partes de su cerebro para seguir adelante, sabiendo lo que sucedería si no podía mantener el ritmo, lo que llevó al colapso gradual de sus funciones corporales. En este punto, solo su fuerza de voluntad lo mantenía en pie. Itadori sabía que algo estaba escrito en la pared. El siguiente uso de su dominio sería el último, entonces él y sus hermanos, parpadeó y vio una imagen de Choso frente a una neblina blanca etérea. No te mueras, ¿de acuerdo? El barco escupió una bola roja que le corrió por la barbilla. Lo siento, hermano mayor. Los ojos de Sukuna se abrieron de par en par cuando el adolescente de repente apretó un puño, obligando a que su sangre perdida se aerosolizara, estallando como una manta de niebla roja, y después de cortarla en pedazos, el barco había desaparecido. Buji corrió a través de los escombros de los edificios destruidos, acercándose a la marca de 200 metros del epicentro de donde todo comenzó, sabiendo cuán poco tiempo tenía, sus ojos escaneando cada rincón y grieta hasta que, el hechicero se encontró con una unidad atlesiana aniquilada, con restos dispersos pegados contra las rocas cercanas, pero encontró a algunos que estaban en el límite del alcance del santuario malevolente, mortalmente heridos, pero no eviscerados, y algunos tratando débilmente de arrastrarse o incluso alcanzarlo. Itadori hizo una mueca, con sangre corriendo por su rostro y una mirada de horror en su rostro. Lo siento, pero vas a morir de todos modos. Cuando levantó una mano, la embarcación fue arrastrada repentinamente hacia el espacio que compartía con sus hermanos. Eso golpeó una mano contra la mesa. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Buji le devolvió la mirada, con una mirada sombría en sus ojos. Protegiéndote como lo haría Choso. Kechizu se rió a carcajadas. ¿Qué tiene él que ver con esto? Itadori miró el sol que se asomaba entre los árboles. ¿Sabes cuánto los extrañó a ambos y los quería de vuelta más que a nada? Justo, no hay tiempo. Llegará en unos segundos como máximo. Buji tembló. Entonces, déjame hablar, ¿quieres? Todo este tiempo, seguí diciéndoos que debéis vivir como humanos, no como maldiciones, pero solo quiero que viváis. No deberías morir por mi desastre. Sé que ustedes dos son tóxicos, y probablemente pudrirás a quien quiera que tomes por asalto hasta que se desmorone, pero aunque sea solo por unos días, tal vez incluso unas semanas, Buji Itadori esbozó una sonrisa, inclinándose sobre la mesa para abrazar a sus hermanos malditos. Vivan buenas vidas. Sus gritos fueron ahogados cuando el hechicero regresó al mundo real. Con una acción rápida, Buji Itadori canalizó la energía maldita de su hermano hacia sus dedos, cortándolos y obligándolos a bajar por las gargantas de los hombres moribundos, y cuando los cuerpos comenzaron a agitarse y a gotear un líquido ennegrecido, Buji sintió que otra pieza de su moralidad se desmoronaba frente a él, y con dolor en el corazón, murmuró: realmente los amo, chicos. Salió corriendo de nuevo a la calle. Combat el inventor removió su bebida, mirando las innumerables imágenes dispersas en las pantallas digitales. Bueno, Buji Itadori, aguantaste más de lo que pensé. Un esfuerzo valiente, en realidad, pero ambos sabíamos desde el principio que nunca tuviste la menor oportunidad de ganar esto. Sonrió pasivamente. Cuando esto termine, creo que te recordaré. Otra alma gemela que lucha contra adversidades insuperables, y aunque nos oponemos, entiendo que se desee lo que otros jamás podrán comprender. Te enviaré a un viejo conocido, y aunque solo te gane unos preciosos segundos para recuperarte, úsalos para luchar hasta tu último aliento, hasta que rompas ese gran sello de una vez por todas. Este será mi regalo para ti. Bats pulsó un botón y, de inmediato, toda la instalación se movió, con colosales puertas de metal elevándose hacia arriba, derribando toda la cima de la montaña hacia un lado mientras tierra, rocas y árboles caían al bosque circundante y lo que emergió a través de la energía hidráulica, era lo que parecía un cañón enorme, proyectando una sombra sobre la tierra, cruzando el cadáver podrido de Melot, reflejando un barril gigante en su ojo en descomposición mientras un cuervo lo picoteaba. Bats pulsó su comunicador. Carguen el proyecto Luna Nueva en su cápsula, giren la mira 300 grados al noroeste, ajusten la resistencia del viento y preparen mi unidad de conexión craneal para el control directo. Quiero probarlo yo mismo.
Mientras los androides movían la unidad de contención a su lugar, una luz superior reflejó una figura flotando en un líquido conservante, iluminando una marca de SDC sobre su ojo. Pronto, el cañón se disparó, lanzando una cápsula a lo alto de la atmósfera, con destino a Mountain Glen. En la bóveda Jogo navegó a lo largo de un paisaje plagado de lava sobre un pedazo de escombros en llamas, sosteniendo una palma hacia el cielo. ¿Eso es todo lo que tienes, humano? Una lluvia de rayos llameantes estalló en el cielo como si fueran linternas chinas y se dirigieron hacia un hombre metálico que giraba en espiral sin control en el horizonte. La composición de Ironwood cambió y se volvió gris oscuro mientras levantaba los brazos. Todavía no. Los rayos de magma lo golpearon de frente, enviándolo cada vez más alto, incapaz de derretir su piel reforzada, pero una repentina ráfaga de viento atrapó su mirada cuando el desastre apareció en lo alto, sus puños grises chamuscados con calor naranja. La mano derecha de Jogo golpeó su mejilla, su pierna izquierda se estrelló contra su mandíbula, usando su palanca, la maldición giró hacia arriba, clavando sus talones en la espalda del general, dejando escapar una ráfaga de llamas que hizo que su piel metálica brillara, lanzándolo hacia atrás. El desastre abrió su capa, permitiendo que una horda de insectos emergiera, volando por los cielos, estrellándose y explotando contra el hombre mientras grietas irregulares se formaban a lo largo de su cuerpo, incapaces de hacer frente a los rápidos golpes. En el suelo, Pirra miró al cielo, siseando mientras se detenía, dejando caer la reliquia sobre el pecho de Ozma, moviendo su mano quemada sobre el objeto dorado. Vamos, profesor. Despierte. Necesita despertar. Ga. Hubo un estallido de luz y el tiempo se congeló cuando apareció un hombre de piel azul adornado con joyas doradas. Ah, Ozma. Ha sido tan L, hizo una pausa y empujó el cuerpo carbonizado. ¿Me convocó un cadáver? Hubo una ráfaga de viento cuando la reliquia del conocimiento se iluminó en la espalda de Ozma, con una nube de vapor formándose en otra figura azul. Jin tarareó. No exactamente, Ambrosius. Sus ojos se iluminaron, atrayéndola hacia un abrazo. Hermana. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Desde nuestra creación. Ah, y eso sería, ella lo apartó, basta con decir que mucho tiempo, hermanito. Aunque disfrutaría de una larga charla, el actual anfitrión de Ozma está a punto de expirar, así que actuaré como intérprete. Ambrosio levantó un dedo. Técnicamente, tiene que ser él quien pregunte. Jin hizo un gesto con la mano. Usó una de sus preguntas sobre esto. Sé lo que quiere. Ah, está bien, mejor que sea lo suficientemente interesante como para arriesgarme a que Atlas caiga si no me gusta. Le estamos quitando la inmortalidad. Sus ojos se iluminaron. ¿Perdón? Ella asintió, inclinándose para susurrar. Verás, ajá, oh. Eso es, ¿cómo lo llaman los niños hoy en día? Picante. Jaja. ¿Qué picante es? Ambrosius aplaudió. Bueno, hermana, normalmente esto implica una petición mal redactada que sale mal, pero tú sabías exactamente qué decir, como siempre, y como parte de nuestro acuerdo, por un breve instante, la magia etérea que sostenía la isla flotante de Atlas se apagó y comenzó a caer sobre Mandle, pero tan pronto como la energía murió, comenzó a subir nuevamente, llevándola de regreso al punto de partida. En ese breve momento, el cuerpo de Ozma se iluminó mientras el poder surgía sobre él en una ola de miasma verde azulado. Ambrosius hizo una reverencia. Ha sido un placer. Jin sonrió, extendiendo la mano para frotarle el cabello. Así es. Se retrajeron a sus contenedores a medida que el tiempo regresaba a su lugar. Pirra saltó hacia atrás cuando una explosión de energía la invadió. Ga. Se protegió los ojos y, cuando el viento amainó, parpadeó. Ya no veía un cadáver carbonizado, sino, un hombre que parecía tener unos 35 años, con piel bronceada, cabello castaño desordenado y ojos oscuros, vestido con una túnica verde y pantalones negros con un par de botas de cuero, adornado con una armadura ornamental y una capa azul suelta, de pie sobre las praderas quemadas, abriendo y cerrando una mano. La pelirroja balbuceó. Profesor. Hizo una pausa, y las yemas de sus dedos estallaron en una energía verde azulada. Sí. Sigo siendo yo, señorita Nikos, o mejor dicho, he vuelto a ser como era antes de que comenzara este ciclo de reencarnaciones, con una ventaja adicional. ¿Todavía te llamo profesor? Una sonrisa cruzó su rostro, tendiéndole una mano. Ozma estará bien. Hablaremos de los detalles más tarde, pero recuperaré tus poderes de doncella por el momento. La chica invencible asintió. Para empezar, no eran míos. Solo pensé que los estaba guardando para ti.
Se dieron la mano mientras la magia fluía hacia el hombre, sus ojos se volvieron verdes. Entonces tomé la decisión correcta al elegirte, con suerte el primero de muchos errores que pretendo corregir. El mago se volvió hacia el cielo mientras llovía escoria fundida con cada colisión entre el espíritu maldito y su oponente metálico. Ahora bien, técnica maldita. Manipulación de la luz. Ozma despegó en un estallido de vibrante energía verde, volando hacia los cielos. Al mismo tiempo, las nubes brillaban de color naranja mientras las llamas se disparaban en remolinos, sobrecargando las acumulaciones de vapor mientras la lluvia caía en grandes cantidades y los relámpagos crepitaban. Dentro de la tormenta, Jogo se disparó hacia el general, impactando su estómago agrietado con una rodilla levantada, agarrando al hombre por los brazos, lo tiró hacia abajo, bajando su cabeza mientras la lava hervía sobre el cráneo de la maldición, y con una explosión retumbante, el rostro de Ironuot se encontró con la furia fundida de la tierra, pero su piel metálica ni siquiera goteó, y mucho menos se derritió. Jogo siseó. ¿De qué estás hecho? El atlesiano gritó. Prueba el tungsteno. Mi técnica permite que mis células repliquen los efectos de cualquier material que tenga a mano. Pero esto. Levantó una mano hacia las nubes mientras un trueno rugía y la estática crepitaba, sus dedos adquirían un tono naranja. Es cobre. El general agarró al desastre por la cara mientras un rayo golpeaba su mano expectante, enviando un voltaje incalculable al cuerpo de la maldición, y sin embargo, Jogo lo agarró por la muñeca, retirando la mano, revelando que ni siquiera lo había quemado, y mucho menos lastimado, y con un brillo vibrante. ¿A eso se reduce tu determinación? Estás lidiando con la naturaleza misma, muchacho. Permíteme demostrártelo. Ironuot intentó liberarse, pateando y golpeando su cuerpo reforzado contra la maldición en vano, sintiendo que su mano comenzaba a derretirse. El general apretó los dientes y pronto gritó de absoluta agonía, pero tan pronto como empezó, una barrera verde vino volando desde abajo, enviando a ambos combatientes hacia el cielo, y cuando se separaron, envolvió a Jogo y se disparó hacia el horizonte. Ironuot aterrizó en una plataforma brillante, sacudiéndose el calor de la mano. Te tomó bastante tiempo. Ozma flotaba junto a él. ¿Problemas con tus habilidades? Digamos que fue una apuesta fallida. Cada vez que cambio la forma de mis células, necesito esperar unos 5 minutos antes de poder transformarlas en otra cosa. Si no lo hago, pierdo el control y una mezcla de ambos metales se filtra bajo mi piel, en mis venas y órganos. ¿Hay algo que deba saber sobre el tuyo? El mago se encogió de hombros. No lo sé. No tuve oportunidad de preguntarle a Jin. Pasará un tiempo antes de que esté dispuesta a emerger de nuevo, así que me guiaré por mi intuición. El hombre de metal se quedó mirando su mano humeante. Seré franco. Ni siquiera juntos tenemos la menor posibilidad de hacerle daño, y mucho menos de ganar. Ya conseguimos lo que vinimos a buscar, así que propongo que nos vayamos mientras aún. Las nubes se dispersaron con un trueno mientras un torrente de llamas infernales las convertía en vapor, envolviendo toda su línea de visión. Ozma levantó su bastón, creando una barrera de luz sólida que se precipitó a su encuentro, enviando olas de fuego en todas direcciones hasta que una sombra cruzó desde dentro del infierno, y con un estallido explosivo de su cráneo, Jogo se estrelló contra la pared como si nada, seguido por el abrasador resplandor. El mago hizo una mueca, la punta de su arma brilló cuando un orbe verde brillante se materializó y, con un empujón, una ráfaga de láseres sinuosos iluminó los cielos oscurecidos. Jogo solo sonrió, con insectos arrastrándose desde su cráneo, las criaturas desarrollaron alas, aferrándose a su espalda, lo que le permitió tomar un vuelo de precisión, balanceándose y zigzagueando entre las explosiones furiosas, incluso cayendo para patinar sobre el plasma sobrecalentado. La maldición levantó una palma, enviando una descarga de disparos de lava, encontrando a los fotones a mitad de camino, cada colisión un fuego artificial de color, corriendo hacia el dúo sin ninguna preocupación en el mundo. Los ojos de Ozma brillaron cuando la energía maldita se encendió, y con un apretón de su mano, manipulación de la luz. Vacío. El mundo alrededor de la maldición retrocedió, volviéndose insondablemente oscuro, antes, nada. Los fotones mismos habían sido eliminados y redirigidos. La maldición miró a su alrededor, pronto cerró el ojo, luego se lanzó hacia la izquierda cuando un láser invisible pasó junto a él, luego otro. Ozma gruñó. ¿Estás sintiendo mi energía maldita? Ironuot miró al vacío. ¿Puedes ver dentro de esa cosa? No es vista. Puedo sentir cuando un fotón hace contacto. Entonces llévame hacia él. Estás loco. Hazlo. Ozma dudó, pero envió al hombre hacia adelante en una plataforma de luz dura.
Ironuot surfeó a lo largo de las nubes, buscando su brazo mecánico y abriendo un pestillo para revelar un tubo de vidrio con un líquido plateado brillante fluyendo en su interior. Atalón. Recién descubierto, sin probar su seguridad en presencia de seres vivos, pero sus propiedades definieron el futuro de la guerra. El líder llevaba consigo una muestra por si acaso, y por si esto no contaba como tal, el general pensó en su gente, haciendo estallar la tapa y tragándosela entera, saliendo a correr mientras plataformas transparentes aparecían bajo sus pies, saltando en el último momento cuando el desastre emergía de la oscuridad total. Ambos combatientes levantaron sus manos, una brillando con llamas, la otra retorciéndose y transformándose, pronto brillando plateadamente ante el brazo de Ironuot se licuó, luego se extendió, formándose rápidamente en una espada que se endureció a la orden y con un horrible chapoteo, atravesó una fila de insectos de Jogo que se lanzaron frente a él, el borde dentado se detuvo justo antes del cuerpo de la maldición. Un resplandor violento estalló cuando Jogo abrió la palma de su mano, liberando una ola de fuego que encendió los cuerpos explosivos de las criaturas. La explosión resonante envió al general a toda velocidad, pero, de la espalda de Ironuot brotaron unas alas metálicas que al principio le costaron mucho, pero que lograron permitirle volar después de reformarse más de unas pocas veces. El general agitó sus nuevos apéndices, despegando hacia el espíritu maldito, pero, Jogo pasó volando, usando sus insectos explosivos como propulsor, la repentina onda expansiva los sacó de su curso, sus ojos se abrieron cuando vio el objetivo del desastre. Ozma voló de regreso, disparando una descarga de láseres que quemaron el agua de la atmósfera mientras Jogo bailaba entre ellos, volviéndose más rápido a cada momento, pero con un giro de muñeca, los rayos se retorcieron y giraron, formando rápidamente una jaula de luz abrasadora alrededor de la maldición que se cerró en, el ex inmortal tembló, forzando a su puño a cerrarse mientras rugía. Mausoleo solar. La estructura se comprimió alrededor de su presa en un abrir y cerrar de ojos, y sus rayos individuales se dispersaron en una plétora de rayos coloridos que arrojaron la maldición por todos lados con suficiente energía radiante como para convertir a cualquier ser vivo en cenizas. Pero incluso entonces, la pequeña forma de Jogo se compactó y, usando su impulso, la maldición rápidamente giró en una voltereta, desatando un torrente de lava desde su cráneo que giró a su alrededor como una cuchilla giratoria. El espíritu maldito avanzó, atravesando los pilares de luz con facilidad, chocando contra barreras improvisadas como si fueran ventanas de vidrio, y con un crujido catastrófico, sus tacones llameantes atravesaron la armadura de Ozma, quemando su marca en la carne del mago mientras la sangre fluía de su boca, pero en ese momento, el desastre se llevó una palma crujiente a la cara. Una cantidad de llamas de pesadilla se disparó hacia el usuario de luz, pero una oleada gris envolvió la mano de la maldición, obligando a la explosión a extinguirse. Jogo miró a su lado y vio a Ironuot volando desde atrás, lanzando un brazo extendido mientras puntas endurecidas de ese molesto material volaban hacia él. La maldición rió de repente, agarrando a Ozma por el cuello, quemándole la carne en el proceso. Giró sobre sí mismo, lanzando al mago hacia los proyectiles que se aproximaban, obligando al general a derretirlos antes del impacto. Cuando Ironuot atrapó a Ozma, hubo un destello de movimiento, insectos explosivos se aferraron a los hombres, impulsándolos hacia el cielo. Antes de que pudieran estallar, Ozma intervino con una repentina barrera de luz, empujándolos lejos antes de que una explosión sacudiera el aire, y al disiparse el humo, el suelo comenzó a temblar y Ironuot gritó: ¿Es el sello? El mago meneó la cabeza. Es débil, pero aguanta. Esto es algo más, es, arriba. La tierra se rompió y se elevó en el aire a medida que la temperatura subía a niveles insoportables, comprimiéndose en una bola que se encendió como un sol en miniatura. Jogo sonrió, sosteniendo el trozo de roca en llamas en la palma de su mano, con el enorme objeto proyectando una sombra que se extendía sobre el paisaje golpeado y frito, su voz resonando con el viento: intenta absorber esto todo lo que quieras, aún así serás aplastado. Lanzó el ataque destructor de la ciudad hacia abajo, técnica máxima. Meteorito. Voló hacia los hombres, quienes solo podían mirarlo mientras se acercaba cada segundo. En Mountain Glen no tiene por qué ser todo el tiempo. Solo cuando puedas puede que te sientas perdido. No esperes gratitud. Solo ayúdelos. Cuando llegue el momento de partir, asegúrate de estar rodeado de otras personas, no termines como yo. Buji Itadori se quedó solo entre los restos de una ciudad caída, mirando en silencio un montón de rocas. Lo siento, abuelo. Me esforcé mucho, pero no pude hacerlo como me pediste. El barco soltó una risita. Quería ayudar a todos, pero supongo que soy egoísta.
No necesito estar rodeado de gente que se preocupe por mí cuando esto termine. Solo necesito saber que estarán bien cuando yo no esté. Eso fue lo que me mantuvo en marcha todo este tiempo. No necesitaba pensar en nada más. Me dije a mí mismo que lo aceptaría cuando llegara. Entonces, ¿por qué? La sangre goteaba desde su ojo dañado, salpicando su palma abierta. ¿Por qué tengo este nudo en el estómago? Su boca se abrió ligeramente. Oh, eso es todo. No quiero morir. Quiero ver a mis amigos y a mis hermanos cuando me despierte mañana, pero sé que no podré, y eso me hace. Wuji se rió con una profunda respiración. ¿Qué clase de perdedor se acobarda ahora que no le importa lo que yo quiera? Hubo una ráfaga de viento, y la embarcación supo, incluso sin hacer ruido, que Sukuna estaba flotando sobre él en una estructura caída. Itadori cerró los ojos por un segundo. Podría darlo todo. Se quedó mirando al suelo. Me sorprende que no hayas usado tu dominio en el segundo que corrí. Sukuna se burló. Este cuerpo tiene una última utilidad antes de tener que repararle el cerebro. Prefiero no malgastar esfuerzos en un monstruo sin talento como tú. Aparte de eso, sabía que no llegarías lejos. En realidad, no hace falta estudiar el alma de alguien para hacer una suposición informada. Las presas, al fin y al cabo, son solo eso, mocoso. Tienen patrones, dejan su rastro. Descúbrelos y cazarlas es mucho más fácil. El hechicero se encogió de hombros. Supuse que lo notaste, considerando lo enojado que te pusiste por eso. El rey de las maldiciones lo miró fijamente. Trazaste mi alma antes de nuestro encuentro, la que estaba atrapada dentro de ti. Sí. Lo hice. No tiene sentido mentir al respecto. Sus miradas se cruzaron durante un largo instante. Sus manos se colocaron en posición, pero Yuji llegó menos de un segundo tarde, su cerebro estaba demasiado frito para seguir el ritmo. El santuario malévolo destruyó su dominio en crisis antes de que pudiera siquiera intentar formarse. Le desgarró la carne, desgarrándole el brazo derecho antes de aniquilarlo por completo mientras alcanzaba el cielo. Itadori apretó los dientes, golpeó el suelo con un pie e intentó usar dominio simple, pero se hizo añicos en el segundo que lo intentó. A pesar de que le arrancaron la piel y los músculos como si lo estuvieran atacando perros rabiosos, a pesar de que su cuero cabelludo estaba volando, a pesar del temblor en sus piernas mientras eran destrozadas hasta el hueso, Wuji Itadori no cayó. Y mientras montones de escombros eran arrastrados por una nube de gas que se arremolinaba, Sukuna pronunció esas palabras predestinadas, abriendo su horno, agitando una mano en el aire mientras el fuego bailaba en las yemas de sus dedos. El rey de las maldiciones sacó su flecha y disparó. El brillo se reflejó en los ojos de la embarcación cuando se entrecerraron, y con un grito, Wuji Itadori empujó su brazo cortado, dejando escapar un chorro de sangre que hirvió antes incluso de alcanzar su objetivo. En un abrir y cerrar de ojos, el mundo observó cómo la flecha llameante voló a través de la nube de gas, impactando su pecho y saliendo por el otro lado. La estruendosa explosión lo arrasó todo, enviando una onda expansiva catastrófica que hizo volar escombros y cuerpos. El cuerpo ennegrecido de Yuji Itadori cayó del cielo, impactando el suelo con un ruido frío. Después de lo que pareció una eternidad, pero que duró poco menos de un minuto, el dominio de Sukuna cortó, y la nave todavía no se había movido. El caído apareció a su lado, agarrando al adolescente por el cuello, observando cómo el agujero en su pecho regeneraba un corazón que comenzaba a latir. Wuji dejó escapar un jadeo seco y abrió débilmente su ojo izquierdo. Sukuna sonrió, bienvenido de nuevo. Sabía que mi otra mitad no te dejaría morir. ¿Tuviste un lindo sueño? El agarre alrededor de su cuello se apretó con un chasquido. El rey de las maldiciones juntó sus frentes. ¿Qué tal si te digo algo bueno? Tú y yo compartiremos un cuerpo de nuevo, pero traeré información importante conmigo. Gracias a las doncellas y al tonto que las creó, he desarrollado un medio para suprimir tu molesta alma pequeña usando su energía como barrera. Caerás en un sueño profundo, y la próxima vez que despiertes, habré saltado a mi nuevo cuerpo. Tu mente ni siquiera tendrá la oportunidad de comprender las cosas que te hice hacer antes de que te corte la cabeza. Los ojos rojos de Sukuna se abrieron en espiral mientras sonreía. Este es un adiós, mocoso. Levantó una mano, canalizando energía maldita en un dedo mientras la que estaba alrededor de la garganta del adolescente le abría la boca, pero, el sonido de las rocas al chocar con la piel desnuda resonó y, del polvo, emergieron los cuerpos mutados de dos soldados atlesianos, uno encorvado y el otro con un solo ojo rosado. Eso juntó las palmas de sus manos. Kechizu intentó vomitar sangre.
Pero, la mano levantada de Sukuna se puso en movimiento, tan rápido que parecía que se había quedado quieto. Sus cabezas volaron en un solo movimiento, sus cuerpos cayeron al suelo, quedando completamente inmóviles mientras el más joven de los dos gemía un simple, lo siento, hermanito, pequeño. Se quedaron en silencio mientras una ráfaga de viento frío sopló sobre la tierra. El ojo de Yuji tembló y pronto se llenó de lágrimas. Las lágrimas cayeron cuando la mesa de picnic y el bosque sereno en su espacio compartido se hicieron añicos y se rompieron justo frente a él. Sukuna se rió. Ah, qué lástima. Esperaba matarlos con tu cuerpo, pero ver tu reacción habría sido mejor. Yuji no pudo hacer más que mirar fijamente sus restos inmóviles. El rey de las maldiciones lo empujó. ¿Qué? ¿Creías que no me había dado cuenta de que no estaban en tu cabeza? Itadori no respondió. La sonrisa de Sukuna se desvaneció. Aunque al final, solo eres una decepción. Al menos enfócate, maldice mi existencia, jura que te vengarás. Oye, mocoso, ¿eres siquiera humano? En ese momento, un sonido ensordecedor gritó a través de la atmósfera. Sukuna no se movió cuando lo que parecía un enorme proyectil de artillería se incrustó en el suelo a no más de unas pocas docenas de metros de distancia, enviando un maremoto de roca que cortó en pedazos. Justo cuando se abrió y una figura atravesó lo que sonaban como grilletes, el caído levantó su mano hacia la boca del recipiente, hasta que se hizo oscuro. La voz de un joven escapó de los confines de la cápsula, mezclada con la de otra persona, una franja de luz perdida que iluminó un conjunto de cabello rojo y cuernos negros, levantando sus brazos, derecho sobre izquierdo, como si estuvieran agarrando una rueda. Con este tesoro, Sukuna arrojó la nave al suelo, saltando explosivamente hacia la cápsula, desatando un solo golpe contra la nave, destruyéndola hasta la nada en un ataque que la atravesó a ella y al edificio detrás de ella, enviando una figura a volar por no más de unos pocos pies antes de que su espada se clavara en el suelo, deteniéndolos en seco. Los labios biomecánicos se movieron a medida que la energía pasaba de la hoja a su cuerpo. TSK. 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 Nunca me dejas divertirme. Estoy empezando a pensar que es un asunto personal en lugar de un mero negocio. Sukuna apretó el puño. Tú eres... conocí al otro, no a ti. Disculpas por la confusión. La nube se abrió, revelando un toro fauno marcado con el logo de SDC, su cuerpo un puñado de carne y con electrónica injertada, haciendo una reverencia inusual. Dr. Arthur Bax, a su servicio, sin embargo, si se refiere a la persona con la que me estoy comunicando, ese sería Adam Taurus. El rey de las maldiciones entrecerró la mirada. Tienes las 10 sombras. Así que ese es su nombre, pero no te preocupes. De repente, Batch dejó caer una palma al suelo mientras una energía roja vibrante corría sobre su forma robada. Hay 2 más en la tienda. La técnica maldita de Adam Taurus. Manipulación de la energía. De repente, envainó su espada y corrió por el paisaje a velocidades inimaginables, desenvainándola explosivamente y estrellándola contra su cabeza mientras Sukuna levantaba la palma. La explosión resonante destrozó las ventanas mientras el caído se burlaba, apartándolo con el antebrazo. Batch cruzó las manos y dijo, Orochi. Una enorme serpiente surgió de su sombra y atacó a Sukuna con colmillos. El rey de las maldiciones simplemente saltó hacia un lado, clavándole un talón en el costado de la cabeza, haciéndolo explotar. En el momento en que aterrizó, Sukuna atacó. Mientras esto sucedía, Yuji Itadori se arrastró débilmente por el suelo, dejando un rastro de hollín y sangre detrás de él, y cuando finalmente llegó a los restos de sus hermanos, el barco se puso de rodillas y lloró. Los segundos pasaron así, pero lo que rompió el silencio fue una figura que había permanecido en la mente de Yuji casi tanto tiempo como Sukuna. Maito se agachó a su lado, sonriendo. Oye, ¿por qué lloras, Itadori? ¿No era esto lo que querías? Eran maldiciones, y ahora están muertas. No hay necesidad de pensar más en ello. La maldición sacó la lengua y alzó las manos con indiferencia. Sí. Así es el mundo. Los humanos matan a las maldiciones, y las maldiciones matan a los humanos. ¿En serio, no se ha roto ninguna regla? ¿Por qué enojarse? ¿O, es porque eran tu familia? ¿Eso los califica para una excepción? ¿O aún no puedes aceptar las cosas como realmente son? No te importa nadie. Te consideras un engranaje, te concentras en todos los demás para evitar de enfrentar la incómoda verdad sobre tu propia existencia, y cuando mueren, y siempre lo hacen, te desmoronas y te aferras al siguiente que encuentras. ¿Sabes por qué mueren? Maito señaló el distante enfrentamiento entre Sukuna y Bats.
Tienes tanto miedo de ser como él que haces todo lo posible por fracasar, solo para demostrar algo. Piensa en cuánto poder desperdicias intentando reprimir al Sukuna atrapado en tu alma cuando no es necesario. ¿Recuerdas lo fuerte que te volviste cuando escapó durante los Juegos de la Matanza? ¿Dónde estaba eso de cuando tus hermanos murieron frente a ti y no hiciste nada? Lo odias, pero no tienes la motivación para hacer nada al respecto. No tienes hambre ni ansias de más, aferrándote a tu humanidad cuando todos morirán si se sale con la suya. Nada cambiará en este mundo, incluso si matas a Sukuna, siempre habrá alguien más que tome su lugar. Ya no te queda nada. No vale la pena quedarse por nadie. No tiene sentido mirar hacia el mañana. Pero no estaría bien llevártelo contigo. Puede que odies lo que digo, pero por mucho que lo intentes, no podrás negarlo. Sé exactamente lo que piensas, en el fondo, y por eso nunca podrás librarte de mí. Es hora de que lo aceptes porque, Mahito se agachó a su altura y su rostro se transformó en una réplica del de la embarcación. Yo soy tú. Bujin miró fijamente los cuerpos sin vida de sus hermanos, su ojo restante estaba muy abierto, su pupila era tan estrecha que era prácticamente un punto, pero luego, otra grieta abierta y luego otro, innumerables ojos se abrieron a lo largo de su carne carbonizada, centrados únicamente en los restos que tenían frente a ellos. La ira de Yuji Itadori había despertado de su letargo a los hermanos no nacidos que habían dormido dentro de él todo este tiempo. Su boca se abrió, desgarrando la carne fusionada mientras su voz entrecortada escapaba. Tú. Una grieta apareció a lo largo de su cuerpo y de ella brotaba una luz roja. Y, un relámpago negro recorrió su torso. Enfermo, aparecieron más grietas a lo largo de su cuerpo. Su voz cambió, como si todos hablaran como uno solo. Hundir mis dientes en tu garganta, su energía maldita brilló en rojo. Arráncate las entrañas. El suelo a su alrededor comenzó a temblar mientras el aire circundante se distorsionaba. Te comeré hasta que no quede nada. En ese momento, Yuji Itadori se vio sentado en la mesa de picnic rota y agrietada. Sus hermanos se habían ido y la comida estaba podrida, pero frente a él, Sukuna se sentó allí sonriendo. El hechicero se quedó paralizado cuando algo dentro de él se rompió. Eso, Kechizu, ¿cómo te atreves? Una lágrima corrió por el rostro de Yuji, llevándose una mano a la cabeza y comenzando a gritar mientras una energía maldita roja y contaminada se elevaba a su alrededor, seguida por un rayo negro que estallaba y lo inundaba en una ola. ¿Cómo te atreves a matarlos? La energía maldita giró en espiral y explotó hacia el cielo como un rayo circular. Sukuna se detuvo en seco, observando cómo la silueta de Yuji se ponía de pie, un nudo se formaba en su garganta cuando algo se extendió y desgarró toda la parte superior de su cuerpo, dejando los nervios que se extendían hacia, el cerebro sufrió un espasmo y desarrolló una boca con forma de pico que chillaba con suficiente fuerza como para romper ventanas. La energía que lo rodeaba se intensificó a medida que se formaba un nuevo cuerpo a su alrededor. En un mundo de oscuridad y sombras, una figura humanoide estaba sentada en silencio cuando de repente apareció una luz frente a él, y cuando su visión se ajustó, aparecieron asentamientos humanos al otro lado, iluminados por la luz de una luna rota. Se escuchó un estruendo violento cuando innumerables figuras emergieron detrás de él, corriendo como un enjambre hacia el mundo real. Cientos, miles, millones. El desastre se levantó lentamente, con una sonrisa cruzando su rostro cosido, extendiendo los brazos a los costados mientras los espíritus malditos reingresaban al mundo de Remnant. En la bóveda mientras el meteorito se estrellaba contra los hombres, la realidad misma pareció deformarse, el suelo apareció y desapareció ante ellos. Pirra gritó. Ozma, la hierba debajo de ella cedió y la pelirroja cayó en un abismo mientras un tsunami de almas emergía, volando y dirigiéndose hacia la salida, saliendo furiosa de los restos de la Academia Atlas. Ozma palideció, el sello. Eso, y Ronuood le sacudió el hombro. Oz. Necesitamos, una voz resonó. Quemen ese mierda lugar, humanos. Jogo pateó el meteorito desde arriba. La repentina explosión lo envió a estrellarse contra los hombres, obligándolos a descender hacia lo desconocido mientras gritaban. El mundo se oscureció cuando él partió hacia el mundo real. En Mountain Glen vórtices giratorios se abrieron en los cielos mientras la energía maldita brotaba de ellos, aterrizando como charcos de líquido corrupto alrededor de la ciudad en descomposición, y en cuestión de momentos, ellos surgieron. Monstruos de pesadillas, atacando a hombres y a Grimm por todos lados, pero en el centro de todo, había ocurrido algo mucho peor.
Cuando la columna de luz se apagó, un miasma de color rojo oscuro flotó en el aire, bloqueando la vista de una figura oscurecida, pero de repente una ráfaga de viento envió las nubes volando hacia dos combatientes. Butch levantó un brazo para protegerse los ojos, mirando al rey de las maldiciones en busca de respuestas. ¿Qué demonios le está pasando? Sukuna miró hacia adelante, con los ojos muy abiertos, observando cómo la figura se movía un solo pie, con un crujido de chispas negras entre ella y el suelo. Luego, dos puños le destrozaron el costado de la cabeza, enviándolo a través de fila tras fila de edificios destrozados hasta que el último se derrumbó sobre él. Butch no pudo siquiera moverse antes de que la nave girara sobre sus talones, y el tiempo se ralentizó cuando vio una boca en el estómago del adolescente antes de que una patada le soltara la columna y lo enviara a los cielos, impactando contra un rascacielos. Poco después, un destello de energía maldita emergió de las aberturas en el cielo y entró en el cuerpo inmóvil. Mientras tanto, el rey de las maldiciones parpadeó, soltando una tos mientras la sangre manchaba las rocas sobre él, tardando más de unos segundos en formar un pensamiento. Ese golpe, no tenía energía maldita, entonces ¿por qué estoy tan? Se sintió miserable, vomitó un chorro rojo y se dio un golpecito en el costado de la cara, dándose cuenta de que estaba hundida. El caído gruñó, apartando las rocas que tenía encima y levantándose de los escombros, solo para ver una figura caminando lentamente hacia él. En ese momento, incluso mientras miraba fijamente su reflejo, Ryomen Sukuna solo pudo llegar a una única conclusión. Te pareces mucho a tu madre. Con 4 brazos, sosteniendo uno contra su cabeza con una sonrisa impropia. Una boca agrandada en su estómago y una segunda en su espalda con 2 ojos gigantes que brillaban hacia el mundo. Su mirada se encontró con 4 orbes rojos idénticos y brillantes en la parte superior de la cara de la nave. Renacido entre las chispas de la oscuridad, Buji Itadori, ha caído.